Tiempos y movimientos. Programa radial del Sindicato Mixto de Trabajadores de Universidades Públicas Nacionales Intraunal. 25 años luchando por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores de las universidades de Colombia. Porque mañana se abrirán las alamedas. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos y Movimientos, esta vez en YouTube. Bueno, muy comentados los programas anteriores. Hoy vamos a tener un tema bastante importante a propósito de lo que viene pasando con el tema de la violencia antisindical al interior de la Universidad Nacional, desatada por un grupo de estudiantes encabezados por el representante ante el Consejo de Sede de la Universidad Nacional. Para eso tenemos y vamos a hablar de lo que significa eso, ¿no? La violencia antisindical. ¿Por qué eso de que el estudiante afectado con unas lesiones personales allí sale a decir que fue un acto, primero, ¿cómo se dice?, pacífico contra un sindicato que él considera es amigo del gobierno, amigo de un gobierno que impuso un rector y además que estaba o está de acuerdo con un proceso constituyente que es una farsa, ¿sí? Tenemos entonces al profesor Miguel Ángel Beltrán, profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Bienvenido, profe. Muchas gracias por el espacio. Y tenemos al profesor Renan Vega Cantor, él es investigador, bueno, ya no es profesor de la Universidad Pedagógica, ya se retiró, pero investigador, escritor de reconocida trayectoria a nivel del país e internacional. Y vamos a tocar con ellos dos. Bienvenido, profe. Buenos días, muy amables a todos. Entonces vamos a tocar este tema tan espinoso, ¿no? Pero que sí es necesario hablar de qué es exactamente lo que está pasando y qué hay detrás de todo este asunto. Pero antes, una recomendación para las personas que nos siguen siguen este programa en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube. Va el profesor Renan Vega a hacer el lanzamiento de sus dos últimas publicaciones. Uno de ellos es Estados Unidos, un imperialismo sanguinario y sin máscaras, que se lanza en estos días. Este es el primer lanzamiento que hará el profesor Renan Vega, recomendado para que todos quienes nos siguen y quienes vean este nuevo programa, ojalá adquieran el texto del profesor Renan y posteriormente, creo que más exactamente el jueves 13 a las 5:30 de la tarde. El jueves 13 a las 5:30 de la tarde, ¿en dónde, profe? En La Trocha, es un lugar que queda, o Casa de la Paz, que queda en Bogotá, en la carrera 13 con calle 37. Exacto, va a ser el lanzamiento de este libro que se llama Palestina, mi amor, ensayo sobre el genocidio sionista y la rebelión del pueblo colonizado. Muy recomendado para todos y todas nuestros seguidores y seguidoras, para que ojalá adquieran estos dos nuevos textos del profesor Renan Vega. Felicitaciones por los textos. ¿Qué decir, profe? ¿Este qué? Bueno, lo que pasa es que cuando uno es el de imperialismo sanguinario y sin máscaras, sí, ¿no? Cuando uno es una persona pues que no está en las modas intelectuales, uno acude al pensamiento crítico de todos los tiempos para retomar categorías fundamentales para comprender lo que pasa en el mundo. Y una de esas categorías que abandonó la academia universitaria, por cierto, fue la de imperialismo. No, y mucha gente de la izquierda, ¿no? Ya les da pena decir imperialismo. La gran parte de las izquierdas abandonaron el término imperialismo, pero la realidad tosuda se fue imponiendo y hemos llegado a un momento donde ya el imperialismo no necesita ocultarse, se presenta directo y sin máscaras, y eso es lo que hoy estamos viviendo con la política internacional de los Estados Unidos, que es nefasta para el mundo y para nuestro continente en general y para Colombia en particular. Sobre todo porque muchos creímos que el imperialismo se veía como lejos, ¿no? Se nos meten acá en Venezuela. No, se veía como lejos por un lado, pero ahora, digamos, con una gran novedad, entre comillas, y es que han nombrado un presidente gringo.
Un presidente gringo que por accidente nació en Córdoba, ¿sí? Es un presidente gringo con nacionalidad gringa, pero tampoco en eso es inédito, porque el presidente Noboa de Ecuador es igual, es un ciudadano de los Estados Unidos. Noboa es un ciudadano de los Estados Unidos que vivía en Miami. Este otro personaje en Perú también vivía en Miami. Entonces ya es una práctica de vieja data. Es una práctica de vieja data y acá en Colombia simplemente llegamos a eso. Pero tampoco hay que sorprenderse porque alguna gente, incluso de izquierda, con una ignorancia histórica impresionante, dice que esto no es nuevo, no. Estados Unidos lleva escogiendo a los presidentes de Colombia desde 1930. Vamos a cumplir un siglo exacto. En 1930 se escogió el primer presidente por los Estados Unidos, que fue el que llamaron el primer presidente petrolero, Enrique Olaya Herrera, de Guateque, Boyacá, que fue embajador de Colombia en los Estados Unidos durante 8 años, absolutamente arrodillado y plegado a los Estados Unidos. Entonces, incluso hay caricaturas del año 1928 de la conferencia panamericana que se realizó en La Habana, en donde el funcionario más arrastrado del continente fue Olaya. Tanto así que Eduardo Santos, que era director del Tiempo, que después va a ser presidente de Colombia, escribió un editorial que se puede consultar del Tiempo, apenas terminó la conferencia panamericana, que dice que tal era la traición de Olaya, que Olaya merecía ser fusilado en la cureña oxidada de un revólver. Les dijo Eduardo Santos. ¿Cómo sería el nivel de entreguismo de Olaya Herrera? Y Olaya Herrera inmediatamente llegó en febrero de 1930, hizo una campaña relámpago de 8 días y ganó las elecciones, pero porque detrás estaban los intereses petroleros de los Estados Unidos. Entonces, desde ese momento hubo un cambio histórico en Colombia muy importante. Hasta 1926 los presidentes los nombraba el Vaticano. De 1930 hasta la fecha los presidentes los nombra Estados Unidos. Hemos cambiado. El imperio, ¿no? O sea, hemos avanzado un poquito. Ahora, pues claro, en adelante seguramente se va a establecer una doble pauta, y es que los presidentes los va a escoger conjuntamente Estados Unidos y el Vaticano evangélico, que sucede también debe estar en Estados Unidos. Sí, claro. Y el sionismo, ¿no? Entonces esas dos cosas van a coincidir. Entonces no es un hecho nuevo, en realidad, para los que dicen que es algo sorprendente, no. Lo que pasa es que ya como no necesitan de máscara, no ocultan nada. Entonces ya nadie niega que quiere que Estados Unidos extorsione a los países, se lleve sus recursos, bombardee sus países, ya no lo niegan, lo dicen, eso es lo que queremos. Y esa es la política que se ha impuesto y que ha ganado electoralmente en Colombia. Entonces vamos a vivir eso en carne propia, ya no estamos hablando de realidades lejanas, pero como también es bueno tener en cuenta las complicidades del mundo académico, el mundo académico pensaba que el cuento de la globalización era cierto e iba a ser eterno. Se vendió el cuento de la globalización, Conciencia financiaba investigaciones sobre la globalización, la Universidad Nacional financiaba investigaciones sobre la globalización, y todos los que alguna vez hablábamos de imperialismo fuimos marginados en el mundo académico y en el mundo intelectual. Pero la realidad es tosuda, y aquí reaparece con toda la fuerza del caso el imperialismo sanguinario, como siempre ha sido, pero ya sin ocultarse. Sí. Eso es lo que nosotros develamos en este libro, que es un libro que yo vengo elaborando hace mucho tiempo. Son un conjunto de ensayos y donde se brindan elementos para interpretar y enfrentar lo que está sucediendo hoy en Colombia y en el mundo, porque hay que decir que la dominación de los Estados Unidos no es omnímoda ni no cuestionable. En este momento está siendo seriamente golpeada en Irán. Lo que pasa es que los medios de desinformación de eso no hablan, pero en Estados Unidos se está agrietando la hegemonía de los Estados Unidos, porque le están dando unos golpes militares contundentes, que prácticamente la presencia militar de los Estados Unidos en el Medio Oriente y en el sudeste asiático, en Asia Occidental, prácticamente va a desaparecer. Entonces Estados Unidos al cabo de este año seguramente ya no va a tener bases militares en Cuba, en algunos de esos países, porque todo eso desapareció. Entonces esos son hechos significativos que también tienen connotaciones políticas. Lo que pasa es que lo que sucede es que lo más entreguista, por desgracia, sí se ve en nuestra América. Y el caso más vergonzoso es el de Venezuela.
el caso más vergonzoso Con Delcy, y ¿no? más lamentable, hay que decirlo, porque donde no se pelea no se obtiene nada, pero la gente cree que obtiene algo. ¿Obtiene qué? Si Venezuela es un protectorado colonial petrolero de los Estados Unidos. Entonces ahí está el ejemplo de Irán y de Palestina en la lucha antiimperialista, una lucha real, no solamente discursiva, y debemos aprender de esas experiencias, y yo trato de retomar algo de eso en estos dos textos. Sí, a propósito de eso, el texto de Palestina, mi amor, que estamos recomendando, muy importante, ¿no? Porque también tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Entonces ya hoy tenemos un presidente elegido que retoma las relaciones con el gobierno genocida de Netanyahu, vuelve a las relaciones comerciales, es decir, todo el intento que se dio por evitar el genocidio, bueno, ni siquiera evitarlo, por denunciar el genocidio por parte del anterior gobierno, todo esto se retoma nuevamente y este texto, creo yo, profe, porque ya como que a nadie le gusta escribir sobre lo que está pasando en Gaza, y eso me parece muy importante. ¿Qué decir de este texto, profe? Es también una recopilación, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues, yo soy un personaje extraño y yo siempre voy contra la corriente, ¿no? Y me encargo de escribir de aquellos temas impopulares en el mundo mediático, informativo y académico, pero de una impresionante actualidad, porque tienen que ver con la supervivencia de la humanidad, porque es que lo que se está viendo en Palestina es la supervivencia de la humanidad. Sí. Es decir, un genocidio, incluso cuyas cifras que presentan oficialmente son cifras falsas, porque en este momento, incluso esa cifra la dio Petro cuando entregó el informe del DAS, que iba a clasificar los archivos del DAS, dijo que el genocidio en Gaza había significado el asesinato de 70.000 palestinos, y que en Colombia se había vivido un genocidio de 7 millones de personas, que por lo tanto era 100 veces mayor, ¿sí? Pero es que el genocidio en Gaza real, según una investigadora de la ONU muy valiente, que se llama Francesca Albanese, que hizo un estudio sobre el genocidio en Gaza, calcula que el genocidio va en 700.000 personas. Es decir, estamos hablando de la eliminación, óigase bien, del 30% de la población. Es decir, hagan de cuenta que tomamos como ejemplo Bogotá, que Bogotá es Gaza. Es como si en muy poco tiempo, en un lapso de 2-3 años, de los 10 millones de habitantes que tiene Bogotá, fueran asesinados 3 millones y medio. Así es la magnitud de lo que está pasando en Gaza. 700.000 personas de una población de 2.100.000 personas. Es lo que estamos hablando, la mayor parte niños, mujeres y ancianos. Entonces eso es una cuestión que debe interpelar a la humanidad. Debe preguntarnos por qué se ha llegado a ese estado en pleno siglo XXI cronológico, con todos los desarrollos tecnológicos, comunicativos, con los desarrollos científicos, por qué gran parte de la humanidad tiene que ser eliminada de esa forma por un pueblo que se considera privilegiado y enviado por Dios, que es toda la doctrina sionista criminal y asesina que personifica a Netanyahu, pero que representa a la casi totalidad de la población de Israel. Entonces, un humilde habitante del sur del mundo, como soy yo, se ha pronunciado y ha dejado un testimonio de ese crimen. Es lo que yo he pretendido que no pase desapercibido, que hacia las futuras generaciones que vayan a juzgar ese genocidio, que lo van a juzgar, digan: en Colombia existieron voces que denunciaron el genocidio y aquí están las pruebas, aquí hay un libro. Eso es lo que yo he querido hacer con este libro, donde reúno también más de 40 ensayos que he venido escribiendo hace muchos años, porque yo también tengo una particularidad y tengo que recalcarla acá, y es que yo vengo hablando de genocidio antes de que se hablara de genocidio hace 3 años. Yo vengo hablando del genocidio hace más de 20 años, en momentos en que ese término no lo nombraba nadie. Aquí aparecen textos escritos por mí hace 15 o 20 años, donde yo hablaba ya del genocidio del pueblo palestino. Entonces no estamos con modas académicas ni nada de eso, que de puntos en investigación, en conciencias, publicaciones indexadas, sino de problemas acuciantes para la humanidad que nos tocan a nosotros los colombianos. Porque no se nos olvide, Colombia ha sido llamado el Israel de Sudamérica. Y Juan Manuel Santos una vez dijo que él se sentía orgulloso que nos llamaran el Israel de Sudamérica.
Y nuevamente lo volvemos a hacer. ¿Por qué el Israel de Sudamérica? Porque aquí se han realizado prácticas y experimentos por parte de los sionistas que han significado miles de muertos. El sionismo está detrás de la motosierra en Colombia, de la formación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio, de criminales de Salaya. Entonces, cuando hablamos del Israel de Sudamérica, estamos hablando de eso, de toda la criminalidad, del hecho de que gran parte de la doctrina contrainsurgente del ejército colombiano está formada conjuntamente en la Escuela de las Américas y en las escuelas de Israel. Y eso es lo que se va a reproducir de manera incrementada del viernes en adelante. Y muy oportuno, sobre todo en un contexto donde la solidaridad de parte de la izquierda pues, se ha perdido, ¿no? Escasea. Sí, además pasaron unas elecciones, el tema de Palestina, el tema de Venezuela, el tema de Estados Unidos no apareció allí. Entonces yo creo que publicaciones como esta pues vienen a colocar nuevamente allí la discusión, ¿no? Porque más aún que estamos conmemorando los 50 años de la Declaración de Argel, es muy pertinente esta reflexión. Bueno, muy bien. Entonces ya saben, vamos a que ojalá ustedes logren adquirir estos dos textos sumamente importantes y que van a ser lanzados. Pero bueno, ya se lanzó el primero y el otro la próxima semana. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia, ¿no? Sucedió en la Universidad Nacional entonces lo que ya saben por medio de todos los medios masivos de comunicación, un hecho bastante extraño además, con connotaciones bastante oscuras. Aparece un grupo de encapuchados al interior de la Universidad Nacional a altas horas de la noche, que es interceptado por un grupo de estudiantes cercanos, amigos del sindicato, que tienen una posición democrática con respecto a lo que debe ser la universidad y que han estado comprometidos y comprometidas con la existencia misma de la universidad con todo el proceso constituyente y demás. Y confrontan al grupo de encapuchados, ¿no? ¿Por qué están rompiendo las pancartas del sindicato? ¿Sí? En este rifirrafe que se presenta, entonces se demuestra que entre los agresores de la propaganda sindical está el representante de los estudiantes ante el consejo de la sede Bogotá de la Universidad Nacional. El señor lo único que atina a decir es que bajaba la pancarta como un acto de protesta en contra de una organización, como ya decíamos, que es amiga o aliada del gobierno y de la constituyente, ¿sí? Que para él eso es una defeso y que eso hay que... pero pasan por alto además, o sea, lo dejan ver como parte del paisaje, como algo natural, que cualquiera pueda agredir al sindicato, su libertad de expresión, la libertad sindical, y generar discursos de odio, estigmatización, señalamiento, amenazas en contra del sindicato, buscando su eliminación, digamos que su cancelación, ¿sí? Y el discurso estigmatizante y de odio que buscan el aniquilamiento moral, incluso físico, de los dirigentes de nuestro sindicato. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá hemos venido analizando que ese hecho en específico se da bajo circunstancias bastante extrañas, oscuras. Sí, es una cosa rara. Miren ustedes lo siguiente. Cada que aparece un grupo de encapuchados al interior de la Universidad Nacional, se activan unos protocolos, ¿no? Entonces aparece en los correos de todos nosotros que hay una alerta amarilla, una alerta naranja, y cuando se desata el conflicto, entonces alerta roja. Desocupan el campus, etc. Estos personajes vienen desde cierta hora apareciendo en la calle 26, en la 45, en la 53, terminan en la entrada frente al edificio Uriel Gutiérrez realizando ese hecho delictivo contra el sindicato y nunca se dan las alarmas.
Nunca se activan los protocolos, que parece indicar que como que estaban era acompañando a los agresores. Pero además, nadie se pronuncia, no pasa nada. Y además los tipos estos dejan unos grafitis, que es lo que nos llama la atención, utilizando símbolos como la hoz y el martillo, profesor Renan, profesor Miguel, símbolos supuestamente antifascistas, organizaciones antifascistas de izquierda, y señalan al sindicato como que el fascista es el sindicato. E intentan después, porque se presenta el hecho en el cual se presentan unas lesiones personales por parte de personas que es parte del oscuro, que no corresponden al grupo de estudiantes que intercepta a los encapuchados estos que andan con puñales, hasta un revólver o algo de fuego, no sé. Y aparece un grupo de un momento a otro agrediendo al personaje. Pero además lo mediático fue que era un intento de homicidio, pero además que eran 8 puñaladas, pero que había sido un montón de gente. Ya después depurando la cosa encuentran que eran 2 cortadas, parece ser, una en la pierna y otra en el brazo. Y instalan, profes, en los medios que quien produce el hecho es Citronal. Y hoy hay un linchamiento mediático en redes sociales, en los medios de comunicación, en donde nos tildan de sindicato de asesinos, de no sé qué, que entonces hay que exterminarlos, que ojalá hay que borrarlos de la faz de la tierra. Entonces en medios maten esos sindicalistas, que entre el tigre con sus hordas, acaben con esa vaina. Bueno, hay de todo. Entonces queríamos tocar el tema con ustedes porque esto es muy importante para la comunidad. Nosotros no tenemos cómo romper ese cerco. Para nosotros es completamente difícil. Tenemos estos medios que estamos intentando con esto posicionar este tipo de programas para irlo rompiendo también. Ahí vamos, ¿no? ¿Qué decir inicialmente de esto, profesor Renan? Bueno, yo creo que hay que considerar una cosa. Yo creo que no estamos hablando solamente de discursos de odio, sino de prácticas de odio. Porque lo que usted describe no es solamente un discurso, es una práctica, es decir, es un conjunto de hechos reales encaminados a destruir la existencia de algo que representa a otro, y ese otro con el que yo no estoy de acuerdo, y como no estoy de acuerdo, hago lo posible por destruirlo, por desaparecerlo. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona, máxime que es representante estudiantil, opera de esta manera, lo que está llevando a la práctica es un conjunto de acciones encaminadas a demostrar que hay quienes sí son capaces de pasar de la palabra al hecho. Lo primero que se establece es la palabra, el odio propiamente dicho, los calificativos estigmatizantes, ¿sí? Y luego se pasa a los hechos, pero las dos cosas están íntimamente conectadas. Y lo que se ve en ese momento es la conexión de las dos cosas. No estamos hablando solamente de un discurso de odio, de una práctica de odio. Y esa práctica de odio, ¿qué supone? Se puede decir que no hay que preocuparse porque se estaba atacando un papel, ¿sí? Porque se estaba atacando o destruyendo una consigna o un escrito que aparece en ese papel, porque se estaban tachando los dibujos de un sindicato o de sus carteles, ¿sí? Pero es que en Colombia esto no es una anécdota. En Colombia esto es una simbología y una práctica cargada de sangre, muerte y horror. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero como existe ahora una impresionante ignorancia histórica de todo el mundo, de la sociedad colombiana, de los medios universitarios, ¿qué decir de los periodistas? ¿Sí? Entonces es como si la historia partiera de hoy, de cero. No, vea, vamos a colocar ejemplos muy claros. En la década de 1950, existía un dirigente sindical llamado Manuel Marulanda Vélez, que era un dirigente sindical, dirigente sindical del Partido Comunista. Este dirigente sindical fue sometido también a una campaña de estigmatización
fue encerrado en la cárcel, en los calabozos de la CID, que quedaban en ese entonces, donde luego fueron los calabozos del DAS y habían sido calabozos de la Santa Inquisición. El CID era la policía política de los godos. De los godos y luego heredada por la dictadura roja espiniguista. Entonces resulta que este dirigente, primero estigmatizado, fue torturado, golpeado y asesinado en plena década de 1950. ¿Sí me entiende? En el puerto petrolero de Barrancabermeja, después del 9 de abril, se inició una campaña contra los dirigentes sindicales, que la mayor parte eran liberales, tildándolo de comunistas, y mataron, por ejemplo, a un dirigente sindical muy querido en Barrancabermeja que se llamaba Aurelio Rodríguez. A él lo mataron el mismo día que se inauguró Ecopetrol, es decir, mientras estaban las altas esferas dominantes del país, en tiempos de Laureano Gómez y Urdaneta, estaban celebrando la creación de Ecopetrol. Los pájaros y la policía secreta del régimen conservador estaba matando dirigentes sindicales en su propia cama en Barrancabermeja. Y esto había seguido antes de toda una campaña de estigmatización. ¿Sí me entiende? Entonces lo que yo quiero poner de presente es que en Colombia pareciera que descubriéramos que el agua moja. Sí, pareciera que en algún momento se dejan las prácticas de lado, que aquí no... que la práctica moja, y entonces un hecho de esto se toma esquentostelizado y se dice, no, pero no hagan escándalo, porque esto es algo novedoso en Colombia. Pero era un trapo. ¿Sí me entiende? Entonces, lo que yo quiero poner de presente es que estamos asistiendo a una práctica de vieja data que tiene tras de sí 3.500 dirigentes sindicales asesinados, que tiene miles de sindicalistas exiliados, que significó la desaparición física de sindicatos completos, por ejemplo, sindicato de Coca-Cola, el sindicato de Nestlé, el sindicato de la Drummond, la destrucción de los sindicatos bananeros en Urabá. ¿Sí? Entonces, esas son prácticas relacionadas con los sindicatos. Y también ha tocado a los sindicatos de educación, porque cuántos dirigentes sindicales del mundo educativo no han sido asesinados. Entonces, eso es lo que yo llamo en una investigación sindicalicidio. Entonces, el sindicalicidio es una práctica recurrente que en determinados momentos puede aparecer como que ya no existe, pero emerge con fuerza en ciertas coyunturas políticas como la que estamos viviendo. Entonces, en coyunturas políticas como la que estamos viviendo de derechización, en todos los órdenes, todos aquellos que representen algo de conquista social, de alguna reivindicación mínima, de algún derecho de la gente y de los trabajadores, eso debe ser destruido, eso no tiene derecho a existir. Y a eso se le considera, como lo acaba de considerar Marco Rubio en los Estados Unidos en una reunión con 66 países, entre los cuales hubo delegados de este país, ¿sí? Que todo aquello que signifique algo medianamente crítico es considerado el comunismo del siglo XXI que hay que erradicar. Llámese en sindicatos, universidades, gremios, escritores, artistas, todo. Entonces este simplemente es parte de ese gran engranaje anticomunista, porque es el nombre que ellos usan, pero aquí por anticomunismo debemos entender que se engloba todo lo que sea distinto. Entonces, a este tipo de, digamos, de prácticas hay que combatirlas. Y hay que salirle al paso. Hay que combatirlas, ¿no? Y hay que salirle al paso porque son el anticipo de lo que viene a gran escala. Dato clave: atacarnos como organización no solo afecta a una persona, sino también el derecho de todos los trabajadores a organizarse y defender sus intereses. Bueno, entonces, ¿qué decir de esto, mi profe Beltrán? Bueno, continuando un poco en la línea que nos venía mostrando Renan, yo creo que es importante también recalcar ese contexto internacional de derechización. Y estamos asistiendo a un momento en que esas mismas elementos que hacían parte de esa supuesta democracia burguesa se están eliminando. Derecho internacional,
el tema electoral, ¿no? O sea, hay fraude, ha habido reiterativamente fraudes electorales, todo eso. Dentro de esa parte, esas conquistas, como lo señalaba Renan, el tema antisindical, ¿no? Entonces yo creo que importante mirar y aterrizar un poco también en lo que ha sido ese imaginario desde la academia del sindicalismo, ¿no? Uno ve otras academias, muchos académicos se reivindican ser parte del sindicato, eso es parte del orgullo porque es parte de una reivindicación y de una lucha, que en la Universidad Nacional no. Aquí los que se dedican al sindicalismo, los que nos dedicamos a hacer academia, como que esa separación en que el que está dedicado al sindicato es porque no le interesa la academia, porque no le interesa la investigación, y aquí estamos los académicos, y ha creado como ese cierto imaginario, y eso ha sido fortalecido también por la forma como muchas administraciones, yo diría que la gran mayoría de administraciones han tenido un carácter antisindical, han actuado contra los trabajadores, mucho que si por ellos borrarían al sindicato, ¿no? Bueno, recordemos acá las actuaciones de Marco Palacio, los señalamientos. Nos decía sindicato de paperos. De paperos por las papas. No, exacto, nos decía sindicato de paperos porque, según Marco Palacios, nosotros financiábamos las papas bombas de la Nacional. Y ahí, con ese señalamiento en sus memorias, además, que yo nunca entendí cómo produjo 200 hojas en un año de memorias de desmemoria. Le faltó que les dijera que no solo era un sindicato de paperos, sino de productores de peto. ¿Y qué, profe? Siga. No, pues Marco Palacios tiene mucha significación a esta universidad, hay que recordar el 84 también, antes. Marcos. En los dos momentos más críticos de la universidad han estado en manos de Marco Palacios, quien ha hecho... Claro, pero fíjese, profe y profe Renan, una cosa que nos está... O sea, que yo quiero que signifiquemos. Y arrancamos, profe, con usted, mire. Usted que es sociólogo, investigador, aquí lo digo el profesor Renan, dígame una cosa. Los ataques a la propaganda son reiterados, nos pusieron, profesor, un profesor del IEPRI nos interpone 2 tutelas. Ambas buscaban que nosotros retiráramos las pancartas. Este señor Torres, representante al Consejo Superior, nos arranca las pancartas. Y ahora el representante de los estudiantes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué buscan ellos? O sea, es posicionar el discurso de que, bueno, de pronto fue que eso es lo que le salió mal, de que si la cosa hubiera de pronto salido bien, hubieran podido sacar un comunicado diciendo somos fulanos de tales y de aquí en adelante todo lo que se mueva lo vamos a acabar. Bueno, eso puede ser una. Pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es el odio? Porque, primero, no les gusta que nosotros denunciemos que en esta universidad hay pensamiento fascista de ultraderecha, pero además que se tomaron la universidad, que son comerciantes, que tienen la universidad como nicho de mercado, de negocio, y sobre todo los actos de corrupción. Eso es lo que odian del sindicato. Pero ¿por qué la fijación con la propaganda? O sea, sí, yo creo que acá hay un elemento importante señalar, que simbólicamente, ¿qué es la propaganda? ¿Qué es lo que dice esa propaganda? ¿Y qué es lo que está denunciando, no? Está denunciando actos de corrupción, está denunciando los manejos muy turbios que se han hecho desde las administraciones, y particularmente de esta administración, y una pancarta allí ubicada que le recuerda a todo el que pasa por allí la ilegitimidad, digamos, de muchos de los actos que se han realizado allí. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ha significado el sindicato en un contexto de derechización de la universidad, porque tenemos que hablar claramente que la Universidad Nacional y las universidades públicas en general hay un sector cada vez mayor de gente derecha explícita y no explícita, ¿no? Porque hay muchos que dicen que no son de derecha, que son de centro, pero su pensamiento es de derecha. Entonces eso está claro ahí. Las reivindicaciones que ha hecho el sindicato, no solamente la lucha laboral, sino que también ha logrado articular profesores, digamos, que estamos y que hacemos parte
del sindicato, ha estado en acciones conjuntas con los estudiantes. Entonces, creo que todo eso... Pero hablamos de la política de la universidad y del país. Sí, claro. O sea, porque es que Marco Palacios, fíjese lo que nos decía. por eso. No, dedíquense a las relaciones obrero-patronales, no jodas. No, por eso, pero es que no sé si interrumpo aquí a Miguel Ángel, pero para complementar algunas de las cosas que él dice, es que hay una disociación que es muy terrible, que tiene muchas consecuencias. Es que durante mucho tiempo el profesor universitario colombiano se consideró que era una persona que pertenecía a una profesión liberal, así se decía, ¿no? Sí. Y por ser de una profesión liberal, por decirlo así, de más estatus, ellos no se consideraban trabajadores. Ah, bueno, aún. Entonces aún, por eso, no, por eso no se consideraban, y una gruesa parte de ellos aún no se consideran trabajadores. Entonces resulta que esa disociación en términos organizativos y políticos, ¿a qué conduce? Al rechazo a todo aquello que les recuerde que hay trabajadores y que ellos tienen que tratar con trabajadores. Y una de las cosas que más les recuerda eso a diario son los sindicatos. ¿Sí me entiende? Es decir, yo digo lo siguiente: en Colombia la cultura antisindical es tal que aquí incluso hay sectores que no toleran ni siquiera los sindicatos más patronales. Ni siquiera los toleran. ¿Sí me entiende? Lo que quieren es que se destruya todo lo que tenga que ver y huela a algo que diga sindicato. ¿Sí me entiende? Esa es una lógica. Y entonces es un primer elemento que hay que tener en cuenta en la fobia del profesorado, porque si usted me dice que hay profesores del IEPRI que han puesto tutelas, pues eso sí es muy evidente de qué piensa o qué hace o qué practica un profesor de ciencias políticas. ¿Qué entiende él por ciencias políticas? Porque uno supone que si en algún terreno debe haber pluralismo, debate de ideas, es en lo político, y más alguien que estudia lo político como academia, que ¿sí lo me entiende? enseña, además. Entonces, ese es un elemento, pero ¿por qué también la publicidad, digamos, material? Y yo voy allá. ¿Por qué la publicidad material? O sea, la pancarta, la ficha. Sí, ¿por qué razón? Estamos en un mundo de predominio de lo digital, ¿sí? De dictadura de lo digital, yo lo llamo. Entonces todo el mundo se comunica, se expresa, dice cosas por lo digital, ¿sí? Pero lo material tiene una cuestión muy incómoda, que lo material permanece, mientras que lo digital muere inmediatamente, ¿sí? Este programa, cuando lo vean los espectadores, ya muere. Después lo consultará una o dos personas y nadie más, mientras que lo material permanece en el tiempo. Entonces la permanencia material de los objetos en el tiempo, máxime cuando son carteles de denuncia. Eso y que ojalá esté el nombre del funcionario, ¿no? Eso genera rechazo, porque ese está ahí denunciado de manera permanente y no en algo digital que existe y no existe. Que es efímero. Entonces, ¿sí me entiende? Ese es un poco, eso tiene que ver con esa lógica del culto a lo digital. Seguro, voy a decirlo, que si ustedes sacan esa misma publicidad digital no hay tanto rechazo. No. Sí, porque la pueden tapar con otra contrapropaganda digital, mientras que eso no lo pueden hacer con lo que permanece ahí fijo, permanente, que les recuerda la corrupción de la que ellos son copartícipes muchos, el nepotismo, cantidad de prácticas que se viven en el mundo académico que no están dispuestos ellos a aguantar. Y además porque en el fondo hay otra cuestión, digamos, crítica, y es que nunca han aceptado la diversidad de ideas, la diversidad de pensamiento. No, y que los trabajadores tienen posibilidad de pensar, ¿no, profe? Claro. No, ya es que hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, y estaba pensándolo ahora que le escuchaba. El sindicato hace más o menos como 1 año y medio sacó un comunicado donde denunciaba el tropel que se estaba dando todos los jueves, ¿sí? Y de la presencia allí de como de personas muy extrañas que estaban actuando, generando como todo un desorden y un caos, ¿cierto? Es un poco leyendo la columna de como de 7 páginas, que no sé cómo le publican en El Espectador. ¿A quién? ¿A Peña? Peña, sí. Y él decía, no, es que se acabaron los tropeles después de que estos jóvenes que fueron judicializados, y entonces ahora cambió las modalidades de violencia, ¿no? Y un poco
digamos, uno podría decir, no, subió Peña, volvió Peña y sacaron los tropeles, ese tipo de tropeles, por lo menos, ¿no? También podría hacer esas asociaciones. Pero lo que quiero señalar acá es también cómo se va generando un miedo, primero, un miedo de que cualquier acto de crítico puede ser atacado, y un poco creo que esa era la apuesta que se hacía con generar esta situación, ¿no? Entonces no protesten porque mire lo que les puede pasar, y aquí ya estamos unas fuerzas posicionadas, porque esto se suma a otros hechos como el ex mayor Jorge Castillo, ¿no? El anuncio de los frentes urbanos de seguridad, que son un poco de elementos generando esa necesidad de seguridad. Pues que mire, a mí me llama poderosamente también la atención esto. Hoy, en este instante, gracias a ese hecho en específico, están llamando por todos, incluso el ex rector Sánchez Torres, a que el tigre salve la Universidad Nacional, a que entren las hordas militares y de policía y pongan orden, o sea, que nos pongan un CAI en la Plaza Cheto, ese tipo de cosas. Y la gente lo aplaude, lo pide a gritos, ¿no? Bueno, me imagino que no son todo el mundo, pero hay una enorme cantidad de gente diciendo eso. Entren y acaben con esos comunistas, con esos guerrilleros, esos del sindicato es un nido de guerrilleros, acábenlos, alguien que nos haga el favor y le pegue un tiro en la esquina. Pero mire esto. Imploran las hordas militares que entren a la universidad. Y cuando llegan los indígenas, las negritudes, que esta es la universidad del pueblo, del país, de la nación, entonces lo señalan como parte del terrorismo, vienen armados, son peligrosos, cuídense, alguien que los expulse. Entonces, es ¿cómo se va instalando esto de que usted solo puede pensar es bienvenido si tiene el discurso de la derecha instalado acá? No, lo que pasa es que ahí es un rechazo al pensamiento, en el sentido profundo de la palabra, porque todo pensamiento que se respete es independiente, es crítico, es autónomo. Entonces lo que se rechaza es el pensamiento, y uno supone que una universidad es el centro del pensamiento por excelencia. Pero ese es un decir, diría uno, porque ¿no? Lo que uno ha visto cuando uno ha trasegado el mundo universitario y ha visto sus cambios, es cómo ha ido desapareciendo justamente eso. En las universidades cada vez se piensa menos. Y por eso yo llamé alguna vez a las universidades de ahora la universidad de la ignorancia. Entonces la universidad de la ignorancia, como la que nos encontramos, y la Nacional es un claro ejemplo de universidad de la ignorancia, es una universidad donde la gente paga por estudiar. Entonces se reivindica pagar, y pagar harto. Entonces yo pago y me venden un servicio mercantil como cualquier otro, como comprar un paquete de papas. Entonces en lugar de un paquete de papas me venden un título universitario. Entonces yo pago por ese título. Y me deben garantizar, se lo dicen a los profesores, no, yo vengo es por eso. Y me deben garantizar que el estudiante como cliente se le vende el título y el profesor es un oferente de una mercancía que le ofrece un mercado especial que es el mundo educativo. Sí, esa es una lógica. Entonces hay que, usted dedíquese a eso, no piense nada. De ahí desaparezca todo lo que sean humanidades, historia, geografía, sociología, todo eso. O como planteó su representante profesoral acá, deje solo lo que da plata. No, por eso es lo que se llama lo que sea útil. Lo que sea útil. Entonces, ¿qué es la educación? ¿Para qué le sirve, decía el representante profesoral, una facultad de ciencias humanas en Manizales, a la población de Manizales? Eso no da plata. Claro, no da plata, y Ave María, pues, machismo con los paisas, porque el billete está al orden del día. Sí, claro, eso es entendible en esa lógica. El problema es si una nación debe aceptar eso. Ese es el asunto. Si una nación acepta eso. Si una nación acepta eso, es decir, es que renuncia a principios fundamentales que constituyen precisamente una nación. Entonces, ¿la Universidad Nacional sigue siendo una universidad de una nación o una universidad de unos mercaderes que venden unos saberes? Y entonces esos mercaderes no van a estar comprometidos con nada que signifique desviarse de ese objetivo, de vender títulos, de graduarse rápido. Vea Marco Palacio, que tan funesto fue para esta universidad, cuando propuso en esa última vez que estuvo acá, que fue funesta, ¿no? Que duró menos de un año, sí, que propuso una reforma educativa.
le preguntaron que cuál era el objetivo de la reforma educativa y dijo, es que los estudiantes de la Nacional saben mucho. Tienen muchos. Estamos enseñando demasiado. Esa fue la frase célebre, ¿no? Entonces hay que no sepan nada. Entonces ahora es una maravilla porque es que los estudiantes son analfabetas, perdónenme, con la mayor parte, con contadas excepciones. ¿Por qué son analfabetas? Son cultores del celular, todo el tiempo andan pegados al celular. Y si algo genera intolerancia, fascismo, muerte, son las redes sociales, porque eso está condicionado desde su mismo origen. Entonces hay todo un conjunto es un contexto amplísimo, y quiero terminar con esto, vea. Y cuando dictan cátedra desde allá, desde Washington, diciendo que hay que combatir en todo el mundo al enemigo comunista, pues aquí ya hay todo un terreno abonado con anticipación, que es lo que yo llamo contrainsurgencia nativa, que simplemente toma el llamado e incluso lo hace peor que el mismo llamado original. No, quería retomar justamente con este tema de la Universidad de la Ignorancia, la falta de profundidad de los análisis, ¿no? Que uno ve por todos lados, y en este caso concreto, uno escucha, les parece normal, que la causa de todo esto fue la pancarta. Que si esa pancarta se hubiese quitado, no hubiera pasado nada. Entonces, digamos que y son análisis de los más profundos que han hecho algunos círculos de profesores acá, ¿no? Claro, entonces se desvía completamente la atención. Yo veo ese correo de colegas y todos dicen, no, sí, la pancarta, es que si la pancarta se hubiera quitado a tiempo no hubiera pasado esto. Entonces, ¿dónde está el análisis de lo que ha sido toda la persecución contra la universidad, la violencia que sistemáticamente se ha ejercido contra las universidades públicas y las diferentes modalidades? Porque aquí también está el tema de la infiltración, y yo creo que eso hay que decirlo, que son temas que poco se tocan, ¿no? Porque inmediatamente el comunicado que sacan después de que estos hechos, no, que hay que presentar el carnet a la entrada, que hay que pedir un permiso no sé para qué, aquí... No, los torniquetes, viejo anhelo de Peña, ¿no? Claro. Los torniquetes. Y para uno como docente es más difícil entrar, tiene que pelearse allí en la entrada, pero los infiltrados entran con carnet. Porque claro. Aquí hay una gran infiltración y eso está documentado. La universidad nunca ha dado eso, pero cargan y portan su carnet y lo portan. Claro, han allí. estudiado varias carreras y han permanecido mucho tiempo en la universidad. Claro. Bueno, profes, entonces decíamos que todo este tema de las famosas pancartas, esa especie de fijación que tiene esta derecha universitaria con la propaganda del sindicato, pues ha generado también, aprovechando el hecho de las famosas lesiones personales de este muchacho, del cual, repetimos, no es culpable el sindicato, ni ningún miembro de la organización, ha servido para generar todo un linchamiento mediático del sindicato, de todos los que estén cercanos al sindicato, y apuntando pues a que anularlo como actor, digamos, político, como actor contradictor al interior de la universidad. Causa curiosidad el silencio en ese aspecto de parte de la dirección universitaria, pero ¿cuándo lo han hecho? Y hablo más exactamente de Ismael Peña, el ilegítimo rector de la universidad, que saca un escrito, yo no sé, bueno, ¿eso fue El Espectador o el del Espectador? Usted que tuvo oportunidad, ¿cómo vio el escrito? A mí, supremamente precario, pero peligrosito. Totalmente, porque además quiere posicionar ahí un discurso. Y un discurso que parte como de la teoría conspirativa, en que todo está relacionado, desde lo que pasó, del hecho que estamos hablando, hasta la elección del profesor Helber Choachi. Todo eso hace parte de un entramado que busca desestabilizar la universidad, desinstitucionalizarla, y hace un llamado urgente para que unamos fuerzas para detener ese proceso. Le faltó decir lo de Huber, ¿no? Este es parte de un, ¿cómo se llama? Un complot del comunismo internacional o algo así, ¿no? Tal cual. Bueno, pero ahora lo puede decir porque eso está al orden del día según Marco Rubio y Donald Trump. Entonces, sí. Pero además allí entonces ubica como unos actores, como unos responsables, ¿no? Va identificando quiénes son esos responsables, la rectoría de Marco Palacios,
los estudiantes que fueron... estábamos hablando de Múnera, ¿sí? Va ubicando allí, entonces todo eso está sumamente conectado, pero hay un punto que a mí me llama la atención. Primero, de la violencia estatal, de la violencia que han sufrido las universidades sistemáticamente, de las infiltraciones, de los montajes judiciales, de la arbitrariedad policial. Eso no aparece allí como violencia. Y señala, ahora eso paró, bastante después de que tuvieron a estas personas, digamos, estas 11 personas, desapareció. El caso de los 11. Sí, el caso de los 11, estableciendo una causalidad ahí que no demuestra tampoco que unos eran responsables. Insisto que en su momento el sindicato se pronunció contra ese tipo de tropeles, no por la condena, digamos, en sí mismo al tropel, porque el tropel ha sido una expresión de lucha del estudiantado, sino la forma como se estaba... Y digamos que también, si no estoy mal, en esa comunicación recordábamos que pues, no se podía desvirtuar tan, digamos, como tan miserablemente todo lo que ha significado eso, lo que le ha costado a los estudiantes. Por supuesto. Ese era como más o menos el pronunciamiento nuestro. Exactamente, entonces ahí trata de establecer esto, pero habla de una nueva modalidad de violencia, ¿sí? Y en esa nueva modalidad de violencia habla, digamos, de los temas jurídicos, incluso las pancartas. Entonces las pancartas, si uno lo lee ahí... Peña también lo dice, es que yo no lo leo. O sea. Sí, si ahí aparece, hay un nuevo tipo de modalidad que hay que advertirse. Lo demás, digamos, como que pasó a la historia, pero queda un tipo de violencia. Y nuevamente... ahí va enfocada las baterías contra el sindicato. Digamos, para que se termine la violencia aquí en la universidad, hay que acabar con el sindicato. Desmonte el sindicato y la universidad vuelve. No más carteles, no más carteles. No más carteles, no más pancartas, no más protesta. Todos unámonos, además con un concepto muy pobre de autonomía universitaria, ¿no? Concepto de la autonomía está basada fundamentalmente en la institucionalización. Pero esa insistencia también, ¿no? Los estudiantes deben venir a casa a estudiar, a ser alguien en la vida, pero además a dedicarse a la ciencia. ¿Sí? Ciencia es pura. decir, no pensar, porque recuerden que aquí también hubo, lo hablábamos hace unos minutos por allá abajo, acá hubo un manual de pacificación de los campus universitarios, que incluía una fuerte intervención desde el punto de vista político ideológico. Es decir, casi que decían, preferimos ver a los muchachos borrachos y bailando que hablando de política y militando en las guerrillas o en esas tipo de cosas. Y pareciera que hoy está otra vez. No, recordemos. Bueno, dice el profesor Renal, eso nunca se fue. Eso siempre fue así. La carta que sacaron los colegas de la Facultad de Ciencias Humanas en su momento, cuando fue el proceso, cuando me dieron esa distinción como egresado, decía que la academia y la política eran irreconciliables, ¿no? Cuando todos los actos, digamos, que han hecho estas administraciones han sido sumamente políticos, ¿no? Entonces es como higienizar las universidades, vamos a sacar ese pensamiento. Que hablábamos también de eso, ¿no? La higiene en las paredes. Tal cual, también, paredes blancas, ¿no? Paredes blancas, mentes vacías. Entonces yo creo que paredes blancas, mente enferma. Yo creo que en esa estrategia, pues sí, es necesario, entonces... Pero ¿qué tendría que hacer una organización sindical o una organización de estudiantes o de profesores? ¿Cómo enfrentar este ataque tan violento? Porque como lo decía hace un instante yo en la radio, nadie como que nos había avisado que la campaña de destriparnos ya había arrancado. O sea, no llegó el tigre y ya nos están intentando destripar, acallar. Entonces, ¿qué le queda a los sectores sociales y populares, profesor Renan? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues es una pregunta, digamos, de mucha actualidad, muy álgida, pero cuya respuesta depende precisamente del grado de movilización y organización de las propias instancias sociales. Porque, obvio, esto hay que, digamos, denunciarlo y combatirlo como ustedes están haciendo y tratar de ubicarlo en su justa dimensión.
porque yo creo que como lo han presentado los medios de desinformación, es precisamente para que no se entienda cuál es el trasfondo del asunto. Es decir, si se legitima la destrucción de un cartel, está legitimado el asesinato del que hizo el cartel. Eso no, digamos, no está muy lejos de ahí. Y entonces ese es el paso que viene en camino. Hay que decirlo claramente. Ese es el paso que viene en camino. La desaparición física. ¿Y desde dónde vienen dando señas de eso? Es que esto es una campaña mundial, del mundo occidental. Porque lo que acaba de pasar en los Estados Unidos no es cualquier cosa. La semana pasada, una reunión anticomunista donde estuvieron presentes 66 países del mundo. 66 países. Y donde, miren ustedes cómo a pequeña escala, lo que ustedes están viviendo es un microlaboratorio de algo que se está convirtiendo en una política imperialista de los Estados Unidos. Porque ¿qué hace Estados Unidos? Vea, sacó un documento infame también la semana pasada contra Cuba, de 100 páginas, en donde resulta que la historia es al revés. Resulta que el país agresor es Cuba. La pobre víctima es Estados Unidos. Como cuando el petróleo en Venezuela, ¿no? A nosotros nos robaron. No, pero sí, exactamente, pero este es todavía más infame. Este es más infame porque dice que desde 1959 Cuba tiene agredida y cogida del cuello a la pobre sociedad norteamericana, esclavizándola y explotándola con mensajes de odio que han destruido internamente la sociedad gringa. Entonces casi todos los fenómenos que han pasado en Estados Unidos después de 1959 son culpa de Cuba y de la Revolución Cubana. Entonces resulta que pero ese discurso se reproduce mediáticamente. Con razón aquí reproduce mediáticamente la mentira. Nos acusan de fascistas es al sindicato. Entonces, claro, es al revés. Entonces aquí los que han soportado el asedio, el acoso, el bloqueo genocida como se ha acentuado en estos últimos meses, que son los cubanos, ahora terminan siendo los responsables de un supuesto crimen de que es víctima de Estados Unidos. ¿Y quién es el responsable del crimen? Hay que construir un sujeto artificial. ¿Ese sujeto cuál es? El comunismo internacional. Pero resulta que esa figura nosotros la conocemos ya en la historia de Occidente y en la historia colombiana. El comunismo internacional es un imaginario a partir del cual se eliminan sindicatos, asociaciones agrarias, organizaciones estudiantiles, de profesores, de barrios, de mujeres, todo lo que exista, líderes, publicaciones, todo eso es una campaña orquestada del anticomunismo, a nombre de que el comunismo es un enemigo, es una plaga, un cáncer que hay que erradicar del resto del cuerpo social. Esa es más o menos la lógica. Pero como que cambian de campaña, ¿no? Porque la que se inventó Bush entonces fue la del terrorismo. No, bueno, claro, pero digamos, lo que pasa es que ahora son, como usted mismo lo dice, más descarados. Pero la pregunta es ¿por qué se está regresando ya? Cuando el comunismo como tal, como proyecto alternativo ya no existe desde la desaparición de la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Por qué se está regresando ya? Pues porque es que el sistema capitalista mundial es tan injusto, tan desigual, tan generador de miseria, de destrucción ambiental y lo demás, que ellos tienen claro que tarde o temprano va a haber alguna resistencia y oposición. Y lo que están es anticipándose a esa resistencia y oposición que viene en camino. Entonces por eso para que lo que se mueva. Por eso, pero entonces hay que desvertebrar lo poco que hay de organizaciones a cualquier nivel, incluyendo desde organizaciones, como le digo, a escala micro en el caso de la Universidad Nacional, porque eso es lo que hay que ir destruyendo, minando. Esa es la lógica. Entonces no estamos ante una lógica que apareció de la noche a la mañana, que es exclusivamente nacional, porque ni siquiera los sectores más reaccionarios de este país piensan, copian todo lo que les dicen, todo lo que les ordenan. Para colocar solamente un ejemplo y volviendo al caso cubano, yo estoy casi seguro que ni siquiera Marco Rubio ni Trump le dijeron a De la Espriella que rompiera relaciones con Cuba. No. Sí, y sin embargo la iniciativa de él es buscar relaciones. ¿Sí me entiende? Con Nicaragua. O sea, es para decir la iniciativa de la contrainsurgencia nativa. O sea, soy tan bueno. Que es peor con el amo, hay que portarse lo peor con el amo, lo más servil, para que nos tenga ahí en cuenta. Claro, ténganos en cuenta que miren, usted no tiene que decirme, yo sé qué hacer. ¿Sí? Bueno, pero profe Beltrán, le hago la misma pregunta, le hago al profesor Herán.
Y entonces, ¿qué le queda a los sectores sociales y populares? Porque, a ver, pareciera como que hay un gran desconcierto también. Porque tenemos un problema, y creo que, profe, pues no hemos hablado de esto. Pero bueno, acá en la Nacional, de alguna manera existe este sindicato, ¿sí? Pero ¿qué decir de los sectores sociales y populares que, por ejemplo, organización no hay? Ellos se encargaron de destruir todo. Bueno, a punta de crímenes, de violencia política, de trabajo ideológico. Los medios de comunicación son una herramienta feroz. Las redes. ¿Cómo? Pero también de cooptación del pacto histórico. Ah, bueno. Es el otro, es el otro pedacito. Pero ¿sí? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos queda entonces? ¿Cómo hacemos? Yo pienso que en Colombia, estoy de acuerdo con esa caracterización, se han aplicado las prácticas sociales genocidas. Y las prácticas sociales que se han dado sistemáticamente para desarticular y acabar con grupos sociales específicos que han sido incómodos. Llámese campesinos, llámese estudiantes y sindicatos, ¿no? Y por eso, digamos, esa tarea no ha terminado, la quieren ya rematar por lo menos aquí en la Universidad Nacional, acabando con el sindicato. Y yo creo que hay dos elementos que me parecen importantes. Uno que tiene que ver con, yo diría, confusión. Hay como confusión en términos de que hoy los victimarios aparecen como víctimas. Es una forma y es algo que se... Como este muchacho que rompe las pancartas. Sí, entonces que hoy las cámaras y las luces están sobre él y él dice, no, es que yo soy víctima del sindicato. Sí, exactamente. Que además son fascistas. Es que yo no soy el fascista, yo no soy derechoso. Son ellos. Y escuchaba a Diego Torres hablando en Caracol. Yo tengo miedo, tengo susto, ¿no? Cuando él ha generado y ha desatado violencia aquí en la universidad. Entonces, ¿dónde está eso? Porque como se dijo en la radio, este es un personaje de los más violentos de la Nacional. Pero yo creo que además el más precario de pensamiento. O sea, él es el típico fanático sin ninguna formación evidente, ¿sí? O sea, es puro y físico fanatismo. Odio visceral a los trabajadores, además, ¿no? Claro, pero es que mire esa realidad que hay que verla en el contexto colombiano. Si un concejal de Medellín usa bate para perseguir a la gente y los golpea, pero además dice en pleno consejo, sin que eso haya sido rechazado, sin que haya sido expulsado del seno del consejo, que eso lo hubiera meritado, que hay que bombardear a todos los sectores marginales que votaron por Iván Cepeda, porque son un nido de terroristas más o menos. Y eso aparece como gran noticia. Pues eso indica un poco lo que se está dando y lo que viene en el país, que tampoco nunca desapareció, eso nunca desapareció. Lo que pasa es que se atenúa un tiempo, pero ahora eso vuelve con más fuerza que antes. Sí, profe. Claro, entonces yo creo que hay un punto importante, es como clarificar, y creo que estos espacios hay que multiplicarlos en términos de que ese relato hegemónico pueda ser confrontado, porque hoy por el tema de las redes, que anda Renan, pues se ha posicionado un discurso, un relato, y el segundo aspecto creo que es el miedo también, que es a lo que le juega, generar miedo. Es que yo no puedo hacer eso porque miren lo que me puede pasar. Entonces, muy claramente, seguramente van a venir judicializaciones, van a venir amenazas, ya salieron amenazas que las águilas negras y todo esto. Entonces, con un mensaje claro para la comunidad, ¿no? Que siempre la actuación no busca tanto enfocarse o focalizarse con la persona, sino con todo el medio. Entonces yo creo que es un momento que implica una articulación. Vi un comunicado, no lo he leído completamente, sobre que llamaban al diálogo, que firmaron algunos... Muchos profesores. Sí. Creo que hay unas vías que uno puede ir explorando, pero fundamentalmente creo que lo peor que nos puede pasar es quedarnos callados, guardar silencio,
porque pues eso lo que permite es justamente que esa idea que se quiere posicionar triunfe. Y estos actos fascistas que hemos visto multiplicarse están orientados a eso, a generar unos enemigos que no son los, digamos, los verdaderos enemigos, a horizontalizar el odio y a generar miedo. Sí, pero, y ya como para ir cerrando, para terminar, es que, bueno, a la gente que ve estos programas, que también hay que decirlo, pues no es mucha gente, ¿cierto? La gente de este tipo de programas como que no, sí, es mejor hablar de espantos O de fútbol. o sí, cosas de esas, cosas paranormales. Sin meterle política. Sí, sin meterle política al fútbol. Cosas paranormales y cosas de esas, porque a la gente este tipo de temas no son atractivos. Y eso es bueno para las élites, ¿sí? O sea, que la gente no... Digamos que mantenerlas en esa oscuridad es, digamos, más productivo. Entonces, ¿cómo para que terminemos con esto? Eso que se está dando en la nacional, decía el profe Renan, pareciera que es una trampa y algo que se está experimentando para extenderlo, ¿sí? Decíamos, mire, el hecho de que haya rondado y haya venido acá un miembro de la inteligencia militar que fue echado de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? El hecho de que traten de naturalizar, que eso es normal hacerlo eso, pero además que es normal o de motivo de aplauso linchar, matar sindicalistas, que pareciera, mucha gente cree, profe, que porque estábamos en el gobierno de Petro eso no iba a volver a pasar, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes que esta situación se va a repetir muy seguramente en todo el sistema universitario, bueno, sobre todo el estatal, ¿sí? O que simplemente se trata de una acción de pacificación para la Universidad Nacional, o un llamado a que, gracias a este tipo, que esto no se vuelva a presentar, entonces tomar medidas de corte militar para las universidades, ¿o qué? ¿Cómo vemos? Bueno, lo que pasa es que sí hay una cosa clara, que tampoco es de ahora, es el acallamiento de todo aquello que signifique alguna voz crítica frente a los poderes dominantes en todos los terrenos. Entonces, sí, claro, ahí tenemos niveles, digamos, de masificación. O sea, por ejemplo, libros como estos tienen muy poca circulación y seguramente no molestan a nadie. Pero si ya vamos a un plano más amplio, pues ya empiezan a perseguir más a las personas que puedan tener esa influencia. Pero cuando llegamos al grado de derechización en que nos encontramos, resulta que para ellos ya es molesto casi que lo que se diga así tenga muy poco radio de acción. Y la gente creyendo que la Nacional era un centro todavía revolucionario y de resistencia, sí, ¿no? Y entonces es acallar las voces en todos los ámbitos, no solo en el medio universitario, acallarlas en todos los ámbitos. Entonces yo, por ejemplo, supongo, que no es una suposición, creo que eso es lo que va a pasar, que a partir del 8 de agosto, todos esos medios de comunicación que en el gobierno de Petro trataron de darle otra cobertura, todo eso va a ser echado por la borda. Sí, aunque también los viera poca gente y todo lo demás, todo eso va a desaparecer, todo eso. Miren a quién han nombrado ministra de Cultura. ¿Sí? ¿Quién es la ministra de Cultura? ¿Cuál es? Yo creo que esta señora en su vida no se ha leído, no un libro, no seamos optimistas, no se ha leído una página. Esta señora, en su currículo vitae, su hoja de muerte, tiene grandes cursos todos con la inteligencia militar, con la fuerza armada. Ella es especialista. Sí, esa es su especialidad. Va a ser la que va a dirigir el Ministerio de Cultura. Entonces, el mensaje es claro, ¿no? ¿Qué tipo de cultura se puede dar ahí? La batalla cultural. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, quiere decir que precisamente ellos están pasando al terreno de la batalla cultural. Sí, ya no solo en la batalla en otros terrenos, sino en el ámbito cultural. Matar todo aquello que signifique tratar de mantener la sola idea de que puede haber otro mundo, otra forma de organización social, otra forma de relaciones entre los seres humanos. Todo eso hay que extirparlo. Y yo creo que aquí hay que ubicar también una perspectiva
de larga duración que permite identificar patrones que han sido sistemáticamente utilizados por estas élites, con algunas variaciones, algunas variantes, pero que más o menos sirven lo mismo. Pensemos, por ejemplo, el tema de bienestar universitario, lo que fueron las residencias, cómo se empezó a criminalizar, es decir, que eran foco, nido de guerrilleros, después que eran tema de drogas. Hasta que los desmontaron. Hasta que los desmontaron y todo eso terminó el 16 de mayo de 1984. Una cosa con respecto a los carteles. Vea, en Estados Unidos acaba de suceder que una persona de un grupo antifa, por eso es que los antifas lo colocaron en la lucha anticomunista en primer lugar, y ahí cabe todo el mundo. Una persona de un grupo antifa sacó un comunicado, que era un comunicado como contra el gobierno de Trump y Marco Rubio, y decía cosas internas de los Estados Unidos. A esa persona la capturaron y la condenaron a cadena perpetua. ¿Sí? Entonces, miren ustedes a qué estamos asistiendo. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces uno a veces dice, ¿por qué tanto desarrollo tecnológico e información del mundo si las cosas esenciales no se captan? ¿Sí? Cosas como esas, por ejemplo. Y eso es lo que está colocando como ejemplo Marco Rubio para el resto de países del mundo occidental que hagan eso. Entonces, en cualquier lugar del mundo, seguramente por un libro como estos, uno puede terminar condenado, quién sabe. Sí, eso es lo que ellos están buscando, ya lo están haciendo internamente en Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, profesor Beltrán, profesor Renan, de verdad les agradezco muchísimo, sobre todo creer en este tipo de cosas, ¿no? En este tipo de trabajos que sabemos, como les repito, no es fácil hacerlo porque, romper el cerco mediático es muy complicado, pero sobre todo que haya personas como ustedes, académicos, que se interesen en que esto salga, que la gente, poca o muchos, pero que haya una forma distinta de analizar estos temas, y sobre todo nos interesaba muchísimo hacer claridades sobre lo que pasó en la Universidad Nacional, que nosotros desde Sintraunal sí creemos que va a ser víctima de la más feroz intervención desde el 8 de agosto. Profesor Renan, gracias. No, ustedes muy amables. Profesor Miguel. Muchas gracias a Tiempos y Movimientos. Muchas gracias a todos los que siguen este espacio, y no se les olvide seguir nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo programa. Gracias a todos y a todas. Tiempos y Movimientos. Programa radial del Sindicato Mixto de Trabajadores de Universidades Públicas Nacionales Sintraunal. 25 años luchando por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores de las universidades de Colombia. Porque mañana se abrirán